Bien, ya vamos, por dicha, muy adelantados, ¿verdad? Y ya vamos a terminar ya con la materia del curso. Hoy vamos a ver el capítulo 27 que trata sobre circuitos de corriente directa. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es el tema de circuitos resistivos. Es muy parecido a lo que hemos visto hace 2 semanas cuando estamos estudiando el tema de circuitos con capacitores. Hemos visto que un circuito con capacitores era un circuito donde teníamos fuentes de potencial como baterías, ¿verdad? Y se conectaba con capacitores en serie o en paralelo y dependiendo de la combinación, el circuito podía este, producir diferentes efectos, ¿verdad? Entonces, la misma idea aplica para un circuito resistivo. Un circuito resistivo es un circuito que incluye fuentes de potencial y resistores, resistencias, ¿verdad? Resistores. También existen circuitos donde se unen baterías, resistencias y capacitores. Son circuitos más complicados llamados circuitos RC, que vamos a estudiarlos al final de esta sección. Pero para empezar tenemos los circuitos resistivos. Y al igual que los circuitos con capacitores, la forma en que se conectan las resistencias se puede clasificar de dos maneras distintas. Por un lado tenemos los resistores en serie y por otro lado tenemos los resistores en paralelo. Entonces, un circuito que tenga resistores en serie es, por ejemplo, un circuito que se ve de esta forma. Así que tenemos una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3, y ahí podríamos ir poniendo más, ¿verdad? Se conectan a una fuente de potencial, una batería. En cambio, cuando se conecta en paralelo, yo puedo dibujar la batería y dibujar primero R1, después en paralelo conecto R2 y en paralelo conecto R3. Ahí puedo ir poniendo más resistencia, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros vimos el tema de capacitores, habíamos visto que existe un concepto que es el de la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente es la capacitancia que tendría un único capacitor hipotético, ¿verdad? Cuyo comportamiento es matemáticamente equivalente al comportamiento de los capacitores individuales reales, ¿verdad? Recordemos que la capacitancia equivalente es solamente un concepto matemático, una abstracción que usamos para simplificar el análisis de circuitos. Pues, de la misma forma, existe un concepto que es el de la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la resistencia que tendría un resistor hipotético, que no es real, ¿verdad? Sino que es una abstracción, cuyo comportamiento sería matemáticamente el mismo que tienen las resistencias reales que yo conecto en el circuito. Y existe una fórmula para calcular la R equivalente cuando son circuitos que están en serie y cuando son circuitos que están en paralelo. Cuando yo tengo circuitos en serie, como en este caso, la R equivalente es simplemente la suma de las resistencias, R1 más R2 más R3, y si hay más, pongo más. En, cuando están en paralelo, la suma se hace con los inversos. En este caso es 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y si hubiera más, agrego más, ¿verdad?
sea, las fórmulas son muy parecidas a las que hayamos visto con capacitores, pero hay una diferencia, ¿verdad? Tal vez se han dado cuenta que cuando yo tenía capacitores en serie, la fórmula para sumar capacitancias era con los inversos. Y cuando tenía capacitores en paralelo, la suma se hacía directamente. Entonces, observen que las resistencias, en el caso de las resistencias, se invierte ese orden. Más bien, cuando están en serie, yo sumo mis resistencias de manera directa y cuando están en paralelo, yo sumo mis resistencias con los inversos, tal y como lo muestro acá. Por supuesto que en la gran mayoría de los casos, nosotros nos vamos a preocupar por estudiar circuitos mixtos, o sea, circuitos donde aparecen resistencias en serie y en paralelo. Es una mezcla de las dos. En un circuito eléctrico, uno puede tener razones para preferir conectar resistencias en serie o en paralelo, ¿verdad? Por ejemplo, es una observación frecuente, digamos, nota que cuando ustedes ponen luces de Navidad, como las que se ponen en los árboles de Navidad, los bombillos de las luces de Navidad se conectan en paralelo, o lo ideal es que estén en paralelo. Porque una de las ventajas que tiene un circuito en paralelo es que si alguno de los resistores se daña, se echa a perder, entonces la corriente eléctrica puede seguir circulando por los demás cables del circuito. Únicamente no circularía por el cable donde está el resistor dañado, ¿verdad? Entonces, en un árbol de Navidad, las bombillas del árbol se comportan como las resistencias. En cambio, si están conectadas en serie, con que se dañe uno, entonces queda comprometido el paso de corriente y los demás resistores dejan de operar porque no circularía corriente por ellos. Entonces, una de las ventajas que tiene un circuito en paralelo es que permite que la corriente pase por más lugares, por más caminos, y eso entonces permite que en caso de que un elemento se dañe, los demás elementos del circuito eléctrico no se dañen o no sean perjudicados. A gran escala, podemos imaginarnos que el sistema de cableado de las casas, de los edificios, se comporta como si fuera un gran circuito en paralelo, donde cada una de las casas está conectada en paralelo con la fuente de potencial. En ese caso, cuando la luz se va en una casa, porque en la casa hubo un accidente o hubo una avería, no se debería ir en las demás casas. Lo que pasa es que en la práctica, lo que sucede es que los cableados están en paralelo, pero en los vecindarios se conectan en serie, entonces cuando se va la luz en una casa, se va en todo el barrio, ¿verdad? Porque las casas del barrio están conectadas en serie. Pero bueno, vamos a hacer ejemplos de circuitos mixtos y cómo aplicar estas fórmulas para calcular cantidades importantes como lo son las corrientes y los potenciales de las resistencias. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Digamos que yo les muestro el siguiente circuito. Entonces, tengo una resistencia que voy a llamar R1, tengo una fuente de potencial, vean cómo la estoy dibujando, delta V, tiene un potencial de 25 volts. Tengo otra resistencia que voy a llamar R2, tengo otra resistencia que voy a llamar R3 y tengo un cable aquí y lo conecto a otras dos resistencias. Esta la voy a llamar la resistencia R4 y a esta la voy a llamar la resistencia R5. Y vamos a darle a cada una de ellas un valor. R1 va a tener un valor
de 10 ohms. R2 va a tener un valor de 10 ohms también. R3 va a tener un valor de 5 ohms. R4 va a tener un valor de 20 ohms. Y R5 va a tener un valor de 5 ohms. Y la pregunta entonces va a ser la siguiente. Determine dos puntos. Uno, la resistencia equivalente de todo el circuito. Y dos, determine la corriente y el potencial eléctrico en cada una de las resistencias del circuito. Lo primero que hacemos es calcular el R equivalente. Y una vez que tenemos el R equivalente, lo que hacemos es devolvernos sobre nuestros propios pasos para ir calculando las corrientes y los potenciales del circuito eléctrico. ¿Okay? Entonces, en este caso tenemos un circuito que tiene resistencias mixtas, o sea, no están todas en serie o en paralelo. Y por lo tanto, para calcular R equivalente tenemos que ir desmenuzándolo, ¿verdad? Poco a poco para poder ir viendo cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. A primera vista, no siempre resulta obvio determinar cuáles están en serie o cuáles en paralelo. Entonces, por eso yo les recomiendo que lo primero que hacen es dibujar los nodos del circuito. ¿Okay? Recuerden que los nodos consisten en aquellas regiones del circuito donde existen únicamente cable, donde no hay resistencias, baterías o si fuera el caso capacitores. Entonces, el primer nodo es el nodo que se encuentra entre R1 y la batería. A este nodo vamos a llamar el nodo N1. Muy pequeño, ¿verdad? Ahora, existe otro nodo que empieza al lado derecho de la batería y se extiende por este cable, baja hasta donde está R4, se devuelve, llega hasta donde está R3, se devuelve, llega hasta donde está R2, se devuelve a la batería. Todo esto que está aquí es otro nodo, es el nodo N2. Entonces vean que N2 se conecta directamente con R2, R3 y R4. Luego existe otro nodo que conecta a R4 con R5. A este nodo llamémoslo el nodo N3. Y finalmente existe otro nodo que conecta a R5. Vean esto, con R3, con R2 y de vuelta con R1, ¿verdad? A este llamémoslo el nodo N4. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una resistencia o dos resistencias, mejor dicho, en serie, lo que tenemos que buscar es que tengamos una resistencia, ¿verdad? Un nodo y la otra resistencia, ¿verdad? Y cuando están en paralelo, lo que tenemos que buscar es que tengamos dos nodos y solo dos nodos y dos resistencias que salgan y entren a los mismos nodos. Bueno, ese es el criterio para determinar si están en paralelo. Entonces, viendo el arreglo de estos nodos, tenemos que determinar cuáles pueden estar en serie
y cuáles pueden estar en paralelo. Vamos a ver. Ustedes podrían decirme en este caso cuáles resistencias están en serie. R4 y R5. R5 y R4. Exactamente, ¿verdad? R4 y R5 están en serie porque entre los dos está el nodo N3. Entonces vamos a poner aquí R4 y R5 están en serie. Esto me va a ayudar para calcular entonces el R equivalente. Y podrían decirme cuál o cuáles están en paralelo. R1, R2 y R3. Seguro. Ah, ay. R2 y R3, no. R2 y R3 están en paralelo. ¿Por qué R1 no? Muy Porque importante. está el. Ay. Las dos líneas, sí, la línea pequeñita y la línea grande. Se me olvida cómo se llama esto. El nodo, ese nodo de Ah, ahí. exactamente. R1 no está en paralelo, como uno podría pensar, porque R1 se encuentra entre el nodo N4 y N1. En cambio, R2 y R3 se encuentran entre los nodos N4 y N2. Ah, ojo con eso. O sea, en otras palabras, podríamos decir que la razón por la cual R1 no está en paralelo con R2 y R3 es por la batería. La presencia de esta batería hace que R1 no se encuentre en paralelo con estas dos, porque la batería afecta de otra forma y entonces ya no es una configuración en paralelo. ¿Ok? Después, cuando el circuito se vaya simplificando, quizá podremos ver de qué manera se puede acomodar R1 con las demás resistencias. Pero entonces, por el momento, decimos que R1 no se encuentra conectada ni en serie ni en paralelo con nadie más. Hay que dejarla ahí donde está. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es redibujar este circuito, pero vamos a simplificarlo de manera que vamos a sumar R4 y R5 en serie y R2 y R3 en paralelo. ¿Ok? Entonces, recordemos que cuando están en serie, la suma se hace directa. Entonces, vamos a inventarnos una resistencia que vamos a llamar la resistencia R45. ¿Ok? Como están en serie, R45 va a ser igual simplemente a R4 más R5. Es decir, va a ser igual a 20 ohms más 5 ohms. Entonces va a ser igual a 25 ohms, ¿verdad? En cambio, R2 y R3 están en paralelo. Para sumarlas en paralelo usamos la fórmula del inverso. Entonces vamos a inventarnos una resistencia que vamos a llamar la resistencia R23. Y entonces, 1 entre R23 va a ser igual a 1 entre R2 más 1 entre R3. Es decir, 1 entre 10 ohms más 1 entre 5 ohms, ¿verdad? Cuidado, dicen que esto es 1 entre 15, ¿verdad? Porque no es 1 entre 15. Para hacer esta suma que hay que tener mucho cuidado, usar el calculador. Calculamos 1 entre 10 más 1 entre 5 y eso da 3 entre 10, pongámosle con un decimal, 3 entre 10 ohms. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que 1 entre R 23 es 3 décimos de ohm a la menos 1. Y para poder determinar el valor de R23, lo que hacemos es darle la vuelta a todo esto, ¿verdad? Sacamos el inverso. Entonces, R23 es igual a 10 tercios de ohm. O sea, es igual a 3.33 ohm. Ahí periódico, si quieren, ¿verdad?
Vean una cosa, cuando sumamos las resistencias en serie, el equivalente siempre es mayor que las individuales, ¿verdad? O sea, en este caso 25 es mayor que 5 y que 20. Pero cuando las sumamos en paralelo, el equivalente siempre es más pequeño que cualquiera de las dos. En este caso vemos que 3.33 es más pequeño que 5 y más pequeño que 10, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos proseguir a redibujar el circuito, pero en lugar de poner R2 y R3, ponemos R2, 3, y en lugar de poner R4 y R5, ponemos R4, 5. Entonces, lo que haré ahora es pasar a la siguiente página y vamos a dibujar el circuito de nuevo. Ok, como R1 y la batería no quedaron absorbidos por alguna R equivalente, entonces esta parte del circuito queda dibujada exactamente igual. De manera que yo dibujo entonces R1 y la batería de 25 volts, ¿verdad? Muy bien. Luego, en lugar de dibujar a R2 y a R3, yo voy a dibujar R2, 3. Pues esto debería quedar así. Muy bien. Y en lugar de dibujar a R4 y a R5, voy a dibujar a R4, 5. Entonces el circuito queda, digamos, de esta forma. O sea, pasamos de tener un circuito que tiene 5 resistencias a uno que tiene solo 3, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es, bueno, es repetir lo mismo que hicimos aquí, ver cuáles se puede decir que están en serie y cuáles se puede decir que están en paralelo. Y la forma de hacerlo es usando los nodos, ¿verdad? Ok. Entre R1 y la batería teníamos un nodo, ¿verdad? Aquí también. Vamos a llamar a este entonces el nodo N1. Luego, antes teníamos el nodo N2 entre la batería, entre R2, entre R3 y entre R4. Ahora vamos a ver cómo se dibuja ese nodo, ¿verdad? Ok, pues empiezo a dibujar aquí a partir de esta parte. Tengo el cable, ¿verdad? Continúo, sigo, llego acá, me devuelvo. Vean que incluso me puedo devolver hasta acá abajo, ¿verdad? Y llegar a donde está el R4, 5. Entonces, toda esta región que aparece acá es un nodo. Llamémoslo el nodo N2. Una cosa muy importante que tal vez sea bueno aclarar. Este nodo N2 que estoy dibujando acá no es necesariamente lo mismo que yo tenía aquí, ¿verdad? Porque ahora estoy trabajando con un circuito diferente. O sea, un circuito que se ve diferente. Entonces, no hay que tomárselo demasiado literal. Este nodo N2 es diferente o puede ser diferente a este nodo N2, ¿verdad? Y bueno, y por último, el último nodo sería este de acá. Trazo a partir de este punto y abarca una región de cable que conecta a R1, a R2, 3 y a R4, 5. Vamos a llamar a este el nodo N3. Y ya solo hay 3 nodos. Vean que antes teníamos 4 nodos, ya tenemos solo 3, ¿verdad? Ok, entonces, la pregunta de ahora es, ¿cuáles están en serie y cuáles están en paralelo? Vamos a ver. ¿Hay algunos que se encuentren en serie o no?
Em, no sería. ¿No serían cuáles? Dale, perdón. Perdón, no entendí. No escuché. R45 y R23. Ok, ok. Vean lo que pasa acá. Yo tengo tres nodos, ¿verdad? Entonces yo puedo dibujar el circuito, lo puedo dibujar de esta forma. Voy a dibujar una bolita aquí, una bolita acá y una bolita acá. Esta bolita va a ser el nodo N1, esta va a ser el nodo N2 y esta bolita va a ser el nodo N3. Entre el nodo N1 y N2, yo tengo la batería. Entre N3 y N1 tengo al resistor R1. Y entre el nodo N2 y N3 tengo a R23 y a R45. Este circuito que dibujé a la derecha se ve distinto a este, pero en realidad es la misma cosa. O sea, lo que importa en un diagrama no es tanto la apariencia que puede tener el circuito, sino las conexiones, ¿verdad? Esto es lo que en matemática llaman topología, o sea, la relación que existe entre cada uno de los elementos que conforman la red. Entonces, si yo dibujo el circuito de esta forma, ustedes dirían que R23 y R45 están en serie o están en paralelo. En paralelo. En paralelo, ¿verdad? Están en paralelo porque los dos están conectados al nodo N2 y al nodo N3. Y también aquí están en paralelo, o sea, realmente están en paralelo, no están en serie. Vamos a poner acá R23 y R45 están en paralelo. ¿Y R1 está en serie o en paralelo con otro resistor? ¿O no? ¿Perdón? ¿R1 está en serie o en paralelo con alguien más? ¿O no? Mm, Bueno, el equivalente de R23 y R45. Bueno, eso es correcto, pero todavía no hemos llegado a esa parte, ¿verdad? Cuando saquemos el equivalente R23 y R45, R1 está en serie con ese resistor, ¿verdad? Pero no hemos llegado hasta ahí. Entonces, por el momento, lo único que Está podemos solo. ver, ¿perdón? No, que el R1 está solo por el momento. Sigue solo, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que vamos a hacer solamente por ahora es sumar en paralelo a R23 y R45. Entonces, yo voy a llegar y sacar una nueva resistencia que voy a llamar R2, 3, 4, 5, ¿verdad? Muy creativamente. R2, 3, 4, 5. 1 entre R2, 3, 4, 5 va a ser igual a 1 entre R2, 3 más 1 entre R, 4, 5. 1, bueno, R2, 3, ¿cuánto era? Eh, era 3.33, ¿verdad? Entonces, 1 entre 3.33 ohms, más 1 entre R45, entonces R45 era 25 ohms, entonces 1 entre 25 ohms. Entonces eso es... Eso en fracción es 17 entre 50. Entonces, por lo tanto, R, 2, 3, 4, 5
es igual a 50 entre 17 ohms. O sea, bueno, 50 entre 17 es igual a 2.94 ohms. ¿Ok? 2.94 ohms. Vean que 2.94 es más pequeño que 3.33 y que 25, ¿verdad? O sea, es más pequeño porque estamos sumándolos en paralelo. De manera que lo que sigue hacer ahora es dibujar un nuevo circuito en el que vamos a reemplazar a R23 y a R45 con R2345. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a la siguiente página y voy a hacer eso ahí. Igual dibujo a R1 y a la batería. De 25 volts. Pero ahora, vean, aquí puse los signos mal, ¿verdad? De la batería. Este es menos y este es más. Ok. Entonces ahora, en lugar de dibujar a R23 y R45, voy a dibujar únicamente a R2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un circuito que tiene solamente dos resistencias, ¿verdad? Y claro, llegados a este punto, es muy fácil de ver con los nodos. Tenemos un nodo acá, tenemos un nodo, bueno, un nodo acá, sea N1, sea N2, y sea este N3, ¿verdad? Ahora sí podemos decir tranquilamente que R1 y R2, 3 y R2, 3, 4, 5 están en serie porque los dos están conectados a través del nodo N3. Pues como están en serie, yo lo que hago es sumarlos usando la fórmula de resistores en serie. Entonces, me voy a inventar finalmente un resistor R1, 2, 3, 4, 5. Va a ser igual a R1 más R2, 3, 4, 5. R1 era 10 ohms. Mientras que R2, 3, 4, 5 era 2.94 ohms, ¿verdad? Bueno, si yo respeto las cifras indicativas, entonces tengo que R1, 2, 3, 4, 5 debería ser igual a 12.9 ohms, ¿verdad? Entonces, finalmente, esto que está aquí ya es el R equivalente, porque es lo que obtengo cuando ya he simplificado el circuito al máximo. Ya no se puede simplificar más que esto. Entonces, el circuito, ¿verdad? Finalmente queda como una batería y una resistencia R1, 2, 3, 4, 5. Que de hecho, el equivalente es R1, 2, 3, 4, 5. 12.9 ohms. Cualquier circuito eléctrico que ustedes tengan que incluya una batería y cualquier número de resistencias mixtas en serie o en paralelo siempre se puede simplificar hasta tener un circuito que tenga solamente una batería
y una resistencia equivalente. De hecho, eso es un teorema matemático. Si no estoy equivocado, se llama el teorema de Thevenin, ¿verdad? Pero eso no es importante en este curso. Quizá los que tengan que llevar circuitos eléctricos en sus carreras, los de ingeniería eléctrica, pues vayan a ver este teorema con más cuidado. Pero hasta aquí, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Muy bien. Entonces, la siguiente parte del problema era averiguar las corrientes y los potenciales asociados a las resistencias del circuito. Entonces, lo que haremos es empezar en esta parte, en este dibujo, ¿verdad? Me quedó esto un poco feo aquí, 25 volts, ¿verdad? 5.0. Y vamos a ir calculando las corrientes y los potenciales de los correspondientes resistores. Entonces, empezando con este resistor R1, 2, 3, 4, 5, yo le puedo asignar a este resistor una corriente que salga de la batería por el polo positivo, ¿verdad? Y a esta corriente le va a llamar la corriente I1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Porque es la que circula a través de R1, 2, 3, 4, 5. Y también le voy a asignar a esta resistencia una diferencia de potencial, que voy a llamar el potencial delta V 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nosotros empezamos observando que en este circuito tenemos únicamente una batería y una resistencia. Pues eso quiere decir que como están conectadas las dos en paralelo, o sea, porque técnicamente podemos afirmar que la resistencia está conectada en paralelo con la batería, ambas se mantienen a la misma diferencia de potencial. Entonces vamos a decir esto. La batería y R, 1, 2, 3, 4, 5, están en paralelo, y por lo tanto comparten la misma diferencia de potencial. La misma diferencia de potencial. Entonces, eso quiere decir simplemente que el potencial delta V, 1, 2, 3, 4, 5, es igual a la diferencia de potencial de la batería. O sea, es 25 volts. Y nosotros podemos determinar la corriente utilizando la ley de Ohm. Entonces, usamos la ley de Ohm para calcular la corriente I 1, 2, 3, 4, 5. La ley de Ohm, en este caso, lo que nos diría es que la diferencia de potencial delta V 1, 2, 3, 4, 5 es igual a R 1, 2, 3, 4, 5 por I 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la corriente I 1, 2, 3, 4, 5 es igual a la diferencia de potencial delta V 1, 2, 3, 4, 5 entre R 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es igual a 25 volts entre 12.9 ohms. Y eso da, ¿cuánto da? Así que 2. Casi 2, ¿verdad? Bueno, digamos, respetando las cifras, deberíamos decir que esto es 1.94 amperes, ¿ok?
1.94 amperes. Casi 2, ¿verdad? Entonces, a través de mi resistencia equivalente, circula una corriente de 1.94 amperes. Entonces, ya empezamos calculando la corriente y calculando el potencial de esta resistencia. Entonces, lo que sigue ahora es devolvernos un paso hacia atrás. O sea, vamos a irnos a la diapositiva anterior, ¿verdad? Y vamos a calcular ahora la corriente y el potencial de R1 y de R2, 3, 4, 5. Entonces, en lo que nos fijamos es si están en serie o si están en paralelo. Están en serie, ¿verdad? Entonces, R1 y R2, 3, 4, 5 están en serie. Eso quiere decir entonces que si yo a estas resistencias les asigno una corriente, vamos a llamar a la corriente que pasa por R2, 3, 4, 5 como la corriente I, 2, 3, 4, 5. Y a la corriente que pasa por R1, voy a llamar la corriente I1, ¿verdad? Luego, a la resistencia R2, 3, 4, 5, le voy a poner un potencial delta V, 2, 3, 4, 5. Y a R1 le voy a poner un potencial delta V1. Entonces, cuando yo tengo dos resistencias en serie, decimos entonces que comparten la misma corriente eléctrica. Eso es así porque la corriente que pasa por el cable en el que se encuentra R2, 3, 4, 5 es la misma corriente que eventualmente llega a R1, ¿verdad? Entonces, R1 y R2, 3, 4, 5 están en serie, por lo tanto, comparten la misma corriente eléctrica entre ellas. Comparten la misma corriente eléctrica entre ellas. Entonces, eso quiere decir que la corriente I1 es igual a la corriente I2, 3, 4, 5. Y a su vez es igual a la corriente equivalente. O sea, la corriente I1, 2, 3, 4, 5, que yo calculé en este paso de acá. O sea, es igual a 1.94 amperes. .94 amperes. Una vez que tenemos el valor de la corriente, podemos calcular los potenciales usando la ley de Ohm. Entonces, usando la ley de Ohm, calculamos los potenciales eléctricos. Entonces, la ley de Ohm dice que el potencial delta V1 tiene que ser igual a la resistencia R1 por la corriente I1. O sea, es igual a, bueno, R1 eran 10 ohms, ¿verdad? 10 ohms por I1, que I1 sabemos ahora que es igual a 1.94 amperes. Entonces, esto es igual a 19.4 volts. Luego, el potencial delta V 2, 3, 4, 5 es igual a R 2, 3, 4, 5 por la corriente I 2, 3, 4, 5. O sea, es igual a 2.94 ohms por la corriente que era 1.94
amperes. Y eso es igual a 5.70 volts. Ahí redondeado, ¿verdad? 5.70 volts. ¿Sí? Tengan mucho cuidado cuando estudien esta práctica. Yo ahora les voy a mandar a ustedes el video y les voy a mandar las imágenes, ¿verdad? Pero vean que las imágenes yo les estoy modificando, ¿verdad? Después de haber llegado a la última imagen. Entonces, cuando ustedes estudien esto, tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que yo primero fui de imagen a imagen, ¿verdad? Pues me fui devolviendo a las anteriores para ir calculando las corrientes y los potenciales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros ya calculamos, sin ningún problema, ya calculamos la corriente que pasa a través de R1 y su potencial. ¿Ok? Recuerden que R1 era una de las resistencias originales, o sea, es una resistencia real, realmente está ahí. Entonces, realmente la corriente que pasa a través de R1 es de 1.94 amperes y realmente su potencial es de 19.4 volts. Lo que tengo que hacer ahora es continuar devolviéndome hasta poder calcular las corrientes y los potenciales de R2, R3, R4 y R5. Entonces, lo que hacemos ahora es dirigirnos a la imagen anterior, aquí, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre esto y esto es que cuando yo retrocedo, yo separo a R2, 3, 4, 5 en R2, 3 y R4, 5, ¿verdad? Entonces, estas dos están en paralelo. Aquí lo dice, están en paralelo, ¿verdad? Entonces, cuando están en paralelo, decimos que entonces comparten el mismo potencial eléctrico. ¿Ok? Es decir, cuando están en serie, comparten la misma corriente y cuando están en paralelo, comparten el mismo potencial eléctrico. Eso quiere decir entonces lo siguiente. Voy a asignarle a cada una de estas resistencias un potencial y una corriente eléctrica. Entonces, vamos a decir entonces que por R23 circula una corriente, vamos a llamar la corriente I23. Por R45 circula una corriente, vamos a llamar la corriente I45. Al potencial de R23 le voy a llamar el potencial delta V23. Y al potencial de R45 le voy a llamar el potencial delta V45. Entonces, como están en paralelo, comparten el mismo potencial, por lo tanto, decimos que el potencial delta V23 es igual al potencial delta V45. Y este justamente es el potencial del R equivalente, o sea, es el potencial delta V 2, 3, 4, 5, que yo calculé aquí. O sea, es 5.70 volts. Ahora, yo no me preocupo por calcular el potencial de R1 porque ya lo conozco, ¿verdad? Ya lo calculé aquí. El de V1 era 19.4 volts. Entonces, ya con eso determinamos el potencial eléctrico de R23 y de R45. Lo que queda es calcular las corrientes eléctricas. Y para ello utilizamos la ley de Ohm. Entonces, usando la ley de Ohm, calculamos las corrientes. Entonces,
La ley de Ohm dice que la corriente I23 es igual a la diferencia de potencial delta V23 entre la resistencia M23. O sea, es igual a el potencial que es 5.70 volts entre R23 y R23, ¿cuánto era? Era 3.33 ohms. Y eso es, entonces, 5.7 entre 3.33 aproximadamente es 1.71 amperes. Ahí redondeado, ¿verdad? 1.71 amperes. Por otro lado, la corriente I45 es igual a la diferencia de potencial delta V 45 entre R 45. El potencial delta V 45 es 5.70 volts. Mientras que la resistencia R45 era de 25 ohms. Y eso da entonces 0.228 amperes. 0.228 amperes. Entonces aquí obtuvimos como resultado el potencial del V23 y del V45 y las corrientes I23 e I45. Y ya casi terminamos. Lo que queda ahora es separar R23 en R2 y en R3 y separar R45 en R4 y en R5. Y para hacer eso, nos devolvemos a la página anterior, ¿verdad? O sea, nos vemos aquí. Va a estar un poquillo complicado hacer los cálculos porque ocupo espacio, ¿verdad? Pero no importa, hagamos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a borrar esto. Ok. Una vez que llegamos a este punto, entonces, observamos que R23 se divide en R2 y R3 en paralelo. Como están en paralelo, R2 y R3 deberían entonces compartir la misma diferencia de potencial. Entonces, el potencial, bueno, vamos a indicar primero los nombres de cada cosa, ¿verdad? Son más importantes. Vamos a indicar entonces que por R2 pasa una corriente I2. Por R3, una corriente I3. Por R4, una corriente I4. Y por R5, una corriente I5. Y el potencial de R2 va a ser delta V2. El potencial de R3 va a ser delta V3. El potencial de R4 va a ser delta V4. Y el potencial de R5 va a ser delta V5. Ok, ahora sí. Entonces, como R2 y R3 están en paralelo, deben compartir la misma diferencia de potencial que tenían con R23. Entonces, el potencial delta V2 va a ser igual al potencial delta V3 y va a ser igual al potencial delta V23 que yo tenía aquí.
O sea, va a ser igual a 5.70 volts. Luego, yo puedo calcular las corrientes I2 e I3 aplicando la ley de Ohm. La corriente I2 es igual al potencial delta V2 entre R2, es decir, es igual a 5.70 volts entre R2, entre 10 ohms. Y esto es igual a 0.570 amperes. La corriente I3 se calcula igual, es igual a delta V3 entre L3. Delta V3 es 5.70 volts entre R3 entre 5 ohms. Por lo tanto, la corriente I3 es igual a 5.70 entre 5.00 es 1.14 amperes. ¿Sí? Entonces tenemos I2 y tenemos I3. Nos falta calcular las corrientes y potenciales de R4 y R5. Ahora bien, R4 y R5 estaban en serie, no en paralelo. Entonces, cuando tenemos dos resistencias en serie, en este caso, lo que ellas comparten entre sí es la corriente, no el potencial. Por lo tanto, la corriente I4 es igual a la corriente I5 y es igual a la corriente que traía R45. Entonces, igual a I45. I45 era 0.228 amperes. Entonces, 0.228 amperes. $0.228 amperes. Muy bien. Finalmente, los potenciales del V4 y del V5 se pueden calcular aplicando la ley de Ohm. Entonces, el potencial delta V4 es igual a R4 por I4. R4 eran 20 ohms. E I4 era entonces 0.228 amperes. Y eso es igual a 4.56 volts. Finalmente, el potencial delta V5 es la corriente I5 por R5. I5 es 0.228 amperes y R5 eran 5 ohms. Entonces eso quiere decir que el potencial delta V5 es igual a 1.14 volts. 1.14 volts. ¿Sí? Y ahí quedan nuestros resultados. Es un problemilla largo, ¿verdad? Pero obviamente uno con la práctica lo va haciendo cada vez más y más rápido. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe, por parte mía. Ok. Lo que podríamos hacer ahora es ordenar los resultados un poquito, de una manera un poco más clara, ¿verdad? Con una tabla. Es lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, voy a irme a la última página. Aquí. Y vamos a hacer un cuadro. La tabla. Nosotros teníamos entonces 5 resistencias. Entonces aquí vamos a poner primero el número de resistencia, el valor de la resistencia, el valor de la corriente, el valor del potencial. Ok. Resistencia 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, R1 eran 10 ohms. R2 eran 10 ohms. R3 eran 5 ohms. R4 eran 20 ohms. Y R5, 5 ohms. Vamos a buscar cada una de las corrientes. Ok. En primer lugar, la corriente I1 era 1.94 amperes. Vamos a marcarla aquí. Entonces, I1 es 1.94 amperes y el potencial V1 era 19.4 volts. Vamos con las siguientes. Tenemos que decidir un poquito más aquí. La corriente I2 era 0.570 amperes y el potencial era 5.7 volts. De hecho, el potencial de delta V2 y delta V3 era el mismo, ¿verdad? 5.70 volts y 0.57 amperes. Para R3 el potencial también era 5.70 volts y la corriente I3 era de 1.14 amperes. Ahí, ¿verdad? Luego, R4 y R5 estaban en serie, entonces compartían la misma corriente. La corriente I4 e I5 era 0.228 amperes. Vamos a entenderlo aquí, 0.228. 0.228 amperes. ¿Ok? El potencial V4 era 4.56 y V5 1.14 volts. 4.56 y 1.14 volts. ¿Ok? Ya eso es suficiente para resolver el problema, ¿verdad? Ahora, nada más para poder seguir practicando lo que hemos visto anteriormente, calculemos también la potencia consumida por cada una de las resistencias. Recordemos que la potencia se puede calcular multiplicando la corriente por la diferencia de potencial. Entonces, la potencia consumida por R1 es 1.94 amperes por 19.4 volts, ¿verdad? Eso es igual a 37.6 watts. La potencia consumida por R2 es 0.570 amperes por 5.70 volts. Eso da 3.25 watts. La potencia consumida por R3 es 1.14 amperes por 5.70
volts, eso da 6.50 watts. La potencia consumida por R4 es 0.228 amperes por 4.56 volts, y eso da 1.04 watts. Y la potencia consumida por R5 es 0.28 amperes por 1.14 volts, y eso da 0.260 watts. Entonces, si nos preguntan cuál fue la potencia consumida por todo el circuito, lo que hacemos es calcular el total de esto. El total de la potencia consumida es la suma de la potencia consumida por cada uno de los resistores. Entonces sería sumar 37.6 más 3.25 más 6.50 más 1.04 más 0.20.60. Y si no estoy equivocado, eso debería dar entonces 4.87 watts. Esa es toda la potencia que consume el circuito. O en otras palabras, ¿verdad? Cada segundo que pasa, el circuito consume una energía perdón, puse el decimal mal. Esto es 48.7. Ahora sí, 48.7 watts. Cada segundo que pasa, el circuito consume una energía de 48.7 joules por segundo, ¿verdad? Ahora, una cosa que ustedes pueden hacer cada vez que hacen un problema de circuitos para comprobar que lo que hicieron está bien o que tiene sentido es verificar que la energía que consume el circuito en las resistencias es igual a la energía que se le suministra mediante la batería. Porque un circuito eléctrico es un sistema físico que también debe respetar la ley de la conservación de la energía. Entonces, lo que haremos es irnos al puro principio del circuito, aquí, ¿verdad? Y preguntarnos, ¿cuál es la potencia que le suministra la batería a nuestro circuito? Bueno, vean que la batería aporta una diferencia de potencial de 25 volts y al puro final del circuito del problema vimos que la corriente que pasa por la batería es la corriente I1, 2, 3, 4, 5, o sea, es una corriente de 1.94 amperes. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La potencia suministrada por la batería es igual a los puntos. La potencia es igual a la diferencia de potencial de la batería por la corriente I1, 2, 3, 4, 5. Que al fin y al cabo es la corriente que circula a través de la batería. Entonces, esta potencia es igual a 25 volts por una corriente de 1.94 amperes. Y esta potencia es igual a 48.5 watts. Sorpresa, ¿verdad? Entonces, en teoría, estos dos números deben ser iguales. No lo son, quizás nos dé un poco diferente por una cuestión de decimales, ¿verdad? Pero en teoría deberían ser iguales. Eso quiere decir que en un circuito eléctrico, la potencia que aporta la batería es igual a la potencia que consumen las resistencias.
¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la batería, nos podemos imaginar que la batería es como un dispositivo que trae energía al circuito, ¿verdad? Aporta energía. Mientras que las resistencias son dispositivos que consumen energía, que la gastan o que la transforman en otra forma de energía distinta, ¿verdad? Entonces, la cantidad de energía que trae la batería debería ser igual a la energía que consumen las resistencias, porque un circuito eléctrico es un sistema que debe respetar la ley de la conservación de la energía. Si estos números nos hubieran dado diferentes, o sea, radicalmente diferentes, eso hubiera significado que muy probablemente nosotros hemos cometido algún error, porque deberían ser iguales. Entonces, es una forma de chequear nuestro resultado. Muy bien. Hasta esta parte, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, que fue lo último que digo, que si nos daba tal cosa era ahí, de que revisáramos. O sea, si la energía que consume las resistencias en total le da distinto a la energía que le trae la batería, es porque algo que está mal, ¿verdad? O sea, este número debería ser igual a este otro de acá. O debería ser, por lo menos, muy parecido. No me dio igual por una cuestión de decimales, pero, o sea, pero es el mismo valor, ¿verdad? Eso es lo que estaba explicando. Ah, ok, ok, perfecto, profe, gracias. Es como que ustedes, no sé, como que ustedes hagan un problema de movimiento en caída libre y entonces para chequear que lo que ustedes obtuvieron está bien, ya, ustedes lo que hacen es que verifican que en su problema se conserva la energía mecánica, ¿verdad? Bueno, en un circuito se debe conservar la energía, o mejor dicho, se debe conservar la potencia que se le aporta al circuito, ¿verdad? La potencia que aporta la batería se conserva en la potencia que gastan las resistencias. Eso es lo que está pasando acá. Muy bien. Ahora, existe un término que todavía se usa, pero que es un poco inexacto. Históricamente se usa, pero no es físicamente correcto, digamos, pero se usa, es el término de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, en español, le decimos la, la FEM, fuerza electromotriz. ¿En qué consiste la fuerza electromotriz? Bueno, cuando ustedes tienen una batería en la vida real es una máquina que se gasta con el tiempo, o sea, que eventualmente deja de funcionar, ¿verdad? Porque la reacción química con la que funciona se va degradando, ¿verdad? Hasta que eventualmente la batería es incapaz de mantener una diferencia de potencial por sí misma. Entonces, una batería real se modela como si fuera una batería ideal conectada en serie con una resistencia R minúscula que vamos a llamar la resistencia interna. Entonces, lo que está metido dentro de esta caja celeste corresponde a una batería real. Entonces, dentro de la batería real existe una batería ideal y el potencial eléctrico de la batería ideal se conoce como la FEM de la batería o la fuerza electromotriz. La FEM se representa con la letra griega epsilon. Entonces, es importante entender que la FEM corresponde a la diferencia de potencial que tiene la batería ideal, pero no necesariamente es igual a la diferencia de potencial de la batería real.
Porque esta resistencia que está aquí adentro lo que hace es gastar el potencial. Si yo tengo una batería como esta y circula una corriente eléctrica y entonces el potencial real de esta batería va a ser igual a la FEM menos la corriente por la resistencia interna. Que recordemos que R es la resistencia interna de la batería. Entonces, observen que la diferencia de potencial real es menor que la FEM. De hecho, entre mayor sea la corriente o entre mayor sea la resistencia interna, mayor va a ser la diferencia entre la diferencia de potencial y la FEM, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que una batería real, cuando está funcionando en un circuito eléctrico, tiene un potencial real efectivo que disminuye con la corriente, según esta fórmula. Y la resistencia interna va aumentando conforme la batería se va utilizando hasta que eventualmente la resistencia interna se hace tan grande que la batería termina siendo incapaz de producir una diferencia de potencial, ¿verdad? Obviamente, este modelo no quiere decir, digamos, que las baterías reales tengan una resistencia metida adentro, ¿verdad? O sea, eso no pasa, o sea, no crean que es que los ingenieros le meten una resistencia a propósito a la batería para que se gaste, no, o sea, es que una batería real, ¿verdad? O sea, por más bien hecha que esté, por más bien diseñada que esté hecha, ¿verdad? Siempre va a retener una resistencia interna que es imposible de eliminar. Entonces, esta resistencia lo que hace es representar, ¿verdad? Qué tan propensa es la batería a desgastarse, al desgaste. Este valor no se puede ignorar en la vida real, ¿verdad? Lo que pasa es que en muchos problemas que hacemos nosotros en física general, nosotros tendemos a ignorar esta resistencia interna. Ya sea porque es muy pequeña, porque no es importante, ¿verdad? O por la razón que sea. Entonces, esto nada más es para que ustedes cuando vean un problema de circuitos y se encuentren con el término FEM o fuerza electromotriz, sepan que la FEM corresponde a la diferencia de potencial de la batería interna que está dentro de la batería real. Si en este problema a ustedes les dicen, por ejemplo, que pueden ignorar la resistencia interna, entonces eso quiere decir que en realidad la FEM es efectivamente igual al potencial de la batería. O sea, es prácticamente lo mismo. Si en cambio les dan un problema donde donde la resistencia interna es muy grande, entonces no pueden decir que sea igual, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia. Pero eso depende del tipo de problema que hagamos nosotros. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Ok. Pues por ahora vamos a seguir avanzando con la siguiente sección, que es la de las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Es un tema muy bonito. Un poco complicado, pero es bonito. Las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff era un físico alemán que estudió los circuitos eléctricos en el siglo XIX. Y Kirchhoff propuso una forma diferente, una forma alternativa de estudiar un circuito eléctrico para poder deducir sus corrientes y sus potenciales. Entonces, lo que Kirchhoff propone es un procedimiento distinto al del cálculo de la resistencia equivalente. Kirchhoff, en cambio, propone calcular las corrientes y los potenciales directamente. Entonces, para eso Kirchhoff propuso dos leyes llamadas
las leyes de Kirchhoff. La primera ley es bastante fácil de entender cuando uno la ve por primera vez. Se llama la ley de nodos o la ley de la unión. Entonces, lo que dice la ley de nodos de Kirchhoff es que si nosotros tenemos un circuito eléctrico muy grande, digamos, tenemos un nodo, ¿verdad? Entonces, digamos que en este nodo hay una corriente eléctrica que viaja hacia la derecha, se llama la corriente I1, hay una corriente eléctrica que sube, llamamos la corriente I2, y hay una corriente eléctrica que sale por aquí, llamada la corriente I3. Entonces, lo que dice la ley de nodos es simplemente que la corriente I1 más la corriente I2 debe ser igual a la corriente I3. Porque lo que pasa aquí es que la corriente I1 y la corriente I2 convergen en el nodo y cuando convergen se convierten en la corriente I3. De esa forma, la ley de nodos de Kirchhoff se parece, por ejemplo, al, al principio de conservación de flujo en fluidos, ¿verdad? Que han visto al principio del curso. De igual forma, la corriente eléctrica se debe conservar en un nodo, porque la corriente eléctrica no puede simplemente desaparecer aquí, o tampoco es posible que de la nada aparezca mágicamente una corriente que se le suma a estas, ¿verdad? Simplemente decimos que la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale de ese nodo. Para poder enunciar la ley de nodos de Kirchhoff hay que tenerle mucho cuidado a las direcciones de las corrientes. En teoría, la ley de nodos de Kirchhoff se enuncia así. Si yo tengo un nodo y la corriente I1 va hacia la derecha, la corriente I2 va hacia arriba, pero ahora digo que la corriente I3 va hacia la izquierda, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que I1 más I2 más I3 es igual a 0. ¿Eh? Porque las tres corrientes se dirigen hacia el mismo nodo. Entonces, cuando convergen, la suma de las tres da 0. Ahora, lo que esto quiere decir simplemente es que tiene que haber por lo menos una de estas corrientes que sea negativa, ¿verdad? Porque, ¿saben? Si ustedes suman tres números y la suma de esos números da 0, es porque necesariamente alguno de estos tres o dos tienen que ser negativos. Entonces, matemáticamente, una corriente negativa simplemente es una corriente eléctrica que fluye hacia la dirección opuesta que se indica en el dibujo, ¿verdad? Entonces, es posible que en este caso la corriente I3 sea negativa y realmente se esté moviendo hacia la derecha, como yo lo puse aquí, ¿verdad? O quizá I2 sea negativa, o quizá I1 sea negativa, no sé. Entonces, de manera general, la ley de nodos se puede enunciar como que la suma de las corrientes que entran hacia un nodo tienen que ser igual a 0. Esto es lo mismo que decir, ¿verdad? Que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con lo que acabo de explicar? Esta ley es muy clara, o sea, es muy fácil de aplicar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por mí todo bien, profe. Oye, ok. La que sí es un poco más complicada es la segunda ley, llamada la ley de mallas o la ley de la espira. Porque para poder enunciar esta ley tenemos que explicar primero qué es una malla o qué es una espira. Entonces,
Digamos que yo tengo un circuito eléctrico muy complicado. O sea, digamos que tengo una batería, tengo una resistencia, tengo otra resistencia, y tengo aquí en paralelo otra resistencia. Entonces esta va a ser una batería con una diferencia de potencial, una FEM, pongámosle una FEM, epsilon. Tengo una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3. Entonces, ¿qué es una malla? Una malla es un camino cerrado que se traza con elementos que están contenidos en un circuito eléctrico. La malla no es necesariamente lo mismo que un circuito. Una malla se puede entender como una parte o una porción del circuito. Entonces, en este ejemplo que yo dibujé, nosotros podríamos, por ejemplo, tomar la malla que sale de la batería, pasa a través de R1, pasa a través de R2 y se devuelve a la batería. O sea, este camino verde. Las mallas siempre tienen dirección. Entonces, esto que está aquí sería la dirección de la malla. En este caso decimos que la malla de color verde circula en el mismo sentido que las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la malla 1. Malla 1. Otra malla que yo puedo dibujar es la malla que sale de R2 y pasa por R3 y se devuelve a R2. La malla tiene también una dirección, ¿verdad? Entonces, esto que está en color rojo sería la malla 2. E inclusive yo podría dibujar una tercera malla que salga de la batería, pase por R1, siga hacia R3 y se devuelva a la batería. Esta es la malla 3. El nombre que yo le dé a la malla no es importante, es arbitrario, ¿verdad? También es arbitraria la dirección que yo le dé a la malla. Entonces, si a cada uno de los elementos que están dentro de la batería, dentro del circuito, le pongo un potencial, digamos que este va a ser, que V1 tiene un potencial V1, R2 tiene un potencial V2, y el tiene un potencial V3. Entonces, la ley de mallas lo que dice es lo siguiente. La suma de los potenciales eléctricos de los dispositivos que están contenidos dentro de una malla deben sumar 0. Entonces, la ley de malla se enuncia de esta forma. La suma de los potenciales es igual a 0. En este caso en particular, por ejemplo, si yo tomo la malla verde, la malla 1, eso quiere decir que la FEM más V1 más V2 es igual a 0, porque estas están dentro de la malla verde. Y yo agarro la malla roja, la malla 2, entonces V2 más V3 es igual a 0. Y si yo agarro la malla 3, entonces la FEM
más V1 más V3 es igual a 0. Vean que en la malla 3 yo tengo la FEM, tengo V1 y V3 no tengo V2. Estas tres ecuaciones son consistentes entre sí, de hecho son redundantes. Es posible resolver el circuito sin conocer una de estas tres. Pero digamos, la ley de Kirchhoff, de malla, lo que dice es entonces que la suma de los potenciales de una malla tiene que ser siempre igual a 0. Es una forma un poco interesante, digamos, de enunciar la ley de la conservación de la energía en un circuito. Que la suma de los potenciales de una malla tiene que siempre sumar igual a 0. Ahora bien, si yo agarro tres números, como en este caso, y los sumo y me dan igual a 0, eso quiere decir que tiene que haber por lo menos alguno de ellos que sea negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este contexto, es posible que los potenciales sean números negativos. Entonces, para poder trabajar esto, nosotros vamos a apegarnos a una convención de signos. ¿Okay? Una convención de signos es una regla que nosotros acordamos respetar por un tema de consistencia, ¿verdad? No hay nada, digamos, no hay nada fundamentalmente correcto en esta regla. O sea, es posible trabajar con una convención de signos diferentes, pero por un tema de consistencia nos estamos apegando a esta convención de signos. Entonces, la convención de signos de los potenciales, se enuncia de esta forma. Entonces, primero, vamos a considerar el caso de la batería. Si yo tengo una batería, con el nodo negativo, con el polo negativo, el polo positivo, ¿verdad? Y tengo una malla que va hacia esta dirección. Vamos a poner aquí la malla. Entonces, el potencial eléctrico de esta malla se toma positivo. O sea, es la FEM positiva de esta malla. O sea, el potencial de una malla, de una batería es positivo cuando la malla sale por el lado positivo de la batería. Por ejemplo, en este caso en particular, vean que la malla verde sale por el lado positivo. Entonces, la convención de signos de Kirchhoff dice que el potencial de esta batería hay que tomarlo como si fuera positivo. En caso contrario, cuando yo tengo la batería, pero la malla iba para el otro lado, el potencial se toma negativo. Pues sería menos epsilon. Esto no es lo que ocurre acá, pero es posible que nos encontremos con otros problemas donde sí suceda. Ahora bien, existe otra convención para las resistencias. Si yo tengo una resistencia R, ¿verdad? Y la malla va hacia la derecha, y la corriente también va hacia la derecha. Ojo una cosa, la corriente y la malla son dos cosas distintas, ¿verdad? La corriente es la dirección hacia la que se mueven las cargas, mientras que la malla simplemente es la dirección del camino que yo decidí seguir para estudiar el circuito eléctrico. Son distintos. Entonces, en este caso, cuando la malla
y la corriente son paralelas, el potencial de esta resistencia se toma como menos corriente por resistencia. En este caso, tomamos el potencial como negativo. En cambio, cuando yo tengo una resistencia y la malla va hacia un lado, pero la corriente va hacia el otro, o sea, son opuestas, ¿verdad? En este caso, el potencial de la resistencia se toma como más corriente por resistencia, o sea, se toma positivo. Más corriente por resistencia. Entonces, esta va a ser la convención de signos que vamos a seguir para poder determinar el signo de los potenciales. Como les digo, no hay nada intrínsecamente, digamos, intrínsecamente mejor en esta convención que en otras, ¿verdad? De hecho, yo creo que los que llevan cursos de ingeniería eléctrica de circuitos utilizan una convención que de hecho es opuesta a esta, ¿verdad? Entonces, no se extrañen si cuando ustedes lleguen a circuitos lineales, les aparece que en el libro utilizan una convención diferente porque eso es totalmente posible, ¿verdad? Pero en física 2 usaremos esta convención de signos. Ok, entonces, yo sé que lo que acabo de decirles es bastante abstracto, ¿verdad? Tal vez para poder visualizarlo bien, sea buena idea utilizar un ejemplo. Pero pienso que no da tiempo a hacer eso hoy, sino que lo haremos la otra semana. Tal vez por ahora, para que vean cómo se aplica esto, si yo agarro este circuito, ¿verdad? Y, y aplico la convención de signos, pues lo que yo tengo que hacer aquí es determinar las corrientes primero. Entonces, hay una corriente I1 que viaja hacia esta dirección, una corriente I2 hacia esta dirección y una corriente I3 hacia esta dirección. Entonces, en este caso, lo que dice la ley de nodos es que la corriente que entra por este nodo es igual a la corriente que sale. En este caso, vean que la corriente que entra es I1 y las que salen son I2 e I3. Entonces, la ley de nodos dice que I1 es igual a I2 más I3. Luego, en el caso de la malla 1, teníamos que la suma de los potenciales es igual a 0. O sea, epsilon más V1 más V2 igual a 0. Pero, más en particular, tenemos que fijarnos en las mallas y en las corrientes. Entonces, el potencial de la batería es positivo porque la malla verde sale por el polo positivo de la batería. Entonces, sería más epsilon. Luego, V1. En el caso de V1, la corriente va hacia la derecha y la malla también va hacia la derecha. Entonces, como son paralelas, el potencial de la resistencia va negativo. Y sería entonces menos I1 por R1. Luego, en el caso de V2, la malla va hacia abajo y la corriente va hacia abajo. Son paralelas y por lo tanto el signo del potencial es negativo. Sería entonces menos I2 por R2 igual a 0. En el caso de la malla 2, tengo primero V2 más V3 igual a 0, ¿verdad? V2 más V3 igual a 0. Ok. En el caso de R2, vean que la malla roja va hacia arriba, pero la corriente I2 va hacia abajo. Son opuestas y por lo tanto el signo del potencial de V2 va positivo. Entonces sería más I2 por R2. Luego en el caso de V3, la corriente I3 va hacia abajo y la malla roja va hacia abajo. Son paralelas y por lo tanto el potencial va negativo.
Entonces sería menos I3 por R3 igual a 0. Finalmente, en el caso de la malla 3, tenemos, bueno, la malla 3 es la malla amarilla. Vean que la malla amarilla sale por el polo positivo de la batería, así que este potencial va positivo, ¿verdad? Si yo tenía entonces epsilon más V1 más V3 igual a 0, entonces voy a poner como más epsilon, luego V1, la malla va hacia la derecha, la corriente I1 va hacia la derecha, son paralelas y por lo tanto el potencial es negativo. Entonces sería menos I1 por R1. Luego en el caso de V3, la malla va hacia abajo y la corriente I3 va hacia abajo, son paralelas y por lo tanto el potencial de V3 va negativo, así que sería menos I3 por R3 igual a 0. Así que yo tengo aquí 4 ecuaciones, las cuales puedo resolver en conjunto para poder despejar las corrientes y los potenciales que no conozco. O sea, la idea de hacer esto es montarse un sistema de ecuaciones algebraico que permita calcular las corrientes. ¿Ok? La otra clase vamos a hacer un ejemplo de esto. Pues por ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, Todo bien, profe. ok. Bueno, la otra clase hacemos un ejemplo el viernes. Así que bueno, voy a dejar de grabar.